Bueno, estamos transmitiendo en vivo en esta noche lluviosa del 13 de noviembre Sí, del 2019. bajó la temperatura en Guadalajara. Ajá, Les damos la bienvenida a una nueva transmisión. sí, Que son los conversatorios. que inicialmente eran como clases muy tradicionales, Sí, expositivas, magistrales, y fue evolucionando hacia una conversación entre terapeutas. sí, una conversación sobre terapia sistémica, Ajá, sobre enfoques sistémicos, ¿no? Podemos decir. sí, y seguimos revisando este libro de Paradoja y Contraparadoja de Mara Servini Que Palazzoli. parece inagotable porque Ajá. nos ha llevado mucho tiempo De hecho, nos hemos revisarlo, ¿no? tomado nuestros descansos. O hemos Sí, 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 hecho claro, paréntesis o claro. pausas para abordar otros temas y hemos regresado a esta obra. Que en el miércoles anterior tuvimos un evento especial. Sí, el homenaje a Salvador Homenaje Minuchin a San Manuel, que nos gustaría que nos comentaran qué les pareció. en la página de O Facebook. que lo revisaran, sí. Ajá. Bueno, Manuel, pues vamos a revisar el capítulo. No me acuerdo qué número es, pero A ver, eh, eh, sí me acuerdo cuál es el nombre del capítulo. es el capítulo número 12 que se titula Los terapeutas aceptan sin objeciones una mejoría sospechosa. Que fíjate, aquí me llama la atención algo eh, que dicen ellos. Dice, la línea que seguimos consiste en aceptar tales mejorías, hablando de cuando la familia mejora repentina o Ajá, ajá, ajá. milagrosamente, sin objeciones, tomando nosotros mismos la iniciativa de concluir la terapia. Es decir, el grupo de Milán estaba dispuesto a dar un alta en una Sí, familia sí, que a sí, lo mejor en claro. la sesión 2 ya resultaba asintomática. Sí, sí, claro. Esa es la estrategia. Creo que lo que podremos hacer es explicar cuál es la lógica a la que obedece esa estrategia. Porque fíjate que los que conocen poco de terapia familiar o no están tan familiarizados con nuestra manera de trabajar, a veces sí les llama la atención que damos altas muy rápido o que damos altas cuando la familia todavía tiene algunos problemas. Sí, o que damos altas cuando las mejorías son sospechosas, como es el Exacto. caso Ajá. como es el caso del capítulo. Pues a mí me gustaría que primero, Mauricio, si te parece bien, habláramos de altas o de esa fase de terminación en el proceso terapéutico. Sí. Que podamos también hablar de eh, un poco qué es lo que hace diferente de otros enfoques este periodo o esta etapa en el proceso de terapia, ¿no? Porque creo que hay escuelas de psicoterapia que podríamos incluso hasta atrevernos a decir que la palabra alta no está en su diccionario. O sea que el proceso finaliza ya porque el cliente ya está agotado o la paciencia del terapeuta se acabó, pero nunca se da una alta. O que el proceso se vuelve interminable, Ajá, sí. ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras de esa obra de Freud, el Análisis análisis term- interminable. Sí. Pues fíjate que es un ensayo poco citado de Ajá. la década del 30, es de las últimas obras de Freud, y él mostraba que le preocupaba el tema de que el psicoanálisis se convirtiera en un proceso interminable, porque ya en los últimos años de la vida de Freud, pues creo que él ya se había vuelto muy crítico hacia la manera de ejercer el psicoanálisis, y él sí ya veía venir esos procesos muy, muy largos donde terapeuta y paciente se perdían en un Sí. laberinto, ¿no? Y entonces él empieza a compartir su experiencia en ese ensayo de que cuando él ponía una fecha de finalización de la terapia, el paciente comenzaba a avanzar. Porque tradicionalmente los procesos terapéuticos de Freud no tenían fecha de finalización, ni Sí. se hablaba mucho sobre cuánto iba a durar, ¿no? Y cuando él decía, a ver, tu terapia termina, no sé, en marzo, mejores o no mejores, pero termina en este momento, en esta fecha ya Ujú, señalada en el calendario, ujú. él veía que fijar, fíjate, él decía fijar heroicamente una fecha de finalización. O sea, lo veía como un acto heroico porque parecía que ya en ese entonces era difícil que el terapeuta hablara de, De una terminación. ¿sí? Ajá. Y él así lo pone como que
realizaba el acto heroico de ponerle fin o poner una fecha de finalización de la terapia, pero que sí tuvo buenos resultados, de que conforme se acercaban a la fecha, el paciente comenzaba a avanzar, a tener A tener mejoría. mejorías. Ajá. Pero curiosamente, yo nunca he escuchado, ahora tampoco soy experto en psicoanálisis, a un psicoanalista citar ese ensayo de Freud de análisis terminable o interminable, porque sí pasa que muchos psicoanalistas ortodoxos pues son más freudianos que el propio Freud. Sobre todo porque siempre yo he descartado, y esto lo dice Leopoldo Bellac, eh, que Freud en realidad es el creador de la terapia breve. Si realmente revisamos sus historiales, eran procesos cortos. Sí, Incluso hay procesos de una sesión. En la obra de Freud, en en Estudios la sobre obra de la Freud. histeria, Ajá. hay un caso de una sesión. ¿No? Y que podemos decir también que esa lógica la utilizan los terapeutas breves. Es Ajá, decir, fijan un, o un tiempo limitado de sesiones, algunos 10, 15, 20 sesiones, y, y la propuesta es que llegando a esa fecha, pues se termina el contrato, ¿no? ajá, exacto. Sí, un poco siguiendo la idea de Freud. Ajá. Y vemos ahora que los freudianos no siguen la idea de Freud, sino que el psicoanálisis realmente son procesos largos. Pero a él ya le preocupaba ese tema de la duración de un proceso, porque también en mi experiencia, y lo he podido ver con colegas, procesos muy largos sí van como minando el poder del terapeuta. Por eso es que Václavic habla del periodo de gracia del terapeuta. Es decir, en las Ajá, a ver, primeras, en las háblanos. primeras sesiones tienes mucho poder y ya después ya no hay mucha diferencia entre la sesión 100 y la sesión 1000, Ajá, ¿no? ok, sí, sí, sí. Entonces, el terapeuta tiene que estar consciente de que su nivel de poder para hacer cambios en el sistema empieza muy alto y que conforme va pasando el tiempo se va perdiendo. Va disminuyendo su capacidad. Ajá. De manera que si ya has invertido muchas sesiones y no has generado cambio, ya no lo vas a generar. Es difícil que lo puedas generar. O esa era al menos también la postura del equipo de Milán. Hay una entrevista publicada que le hacen a Juliana Prata que ella dice que si en la sesión 5 o 6 no has generado cambios, ya mejor te Te despides despidas sí, de la del familia. sistema familiar. Sí, porque no vas a lograr eso en 100 sesiones o en 200. Lo que pasa a lo mejor con otros enfoques. Ok. Pues yo te quería preguntar sobre los indicadores de terminación. Ah, Porque entonces, entrados en materia, el supuesto sería que los diferentes enfoques, o en los diferentes enfoques, tuviéramos diferentes criterios ajá. de terminación. Ujú. ¿Hay algún criterio de terminación que nos ofrezca el grupo de Milán? Bueno, fíjate, dice, ante la desaparición inexplicable del síntoma en el paciente designado, acompañado por los comportamientos de resistencia colectiva ya descritos, preferimos concluir la terapia súbitamente y por ende poner a prueba la autenticidad de la curación, entre comillas, teniendo todavía a favor un cierto número de sesiones en caso de que la curación, entre comillas, no resista mucho tiempo. Era una manera como de administrar las sesiones porque ellos sí hablaban de un número de sesiones. A lo Ujú. mejor no de fecha, pero sí de Un número de número sesiones. limitado de Ajá, sesiones. entonces cuando la familia de repente se presentaba asintomática, ellos tomaban la posición de comprador. Ok, te compro la mejoría, están dados de alta y de todos modos cualquier cosa nos sobran sesiones. O sea, hay sesiones que no se Ujú, dieron ujú. y mejor las dejamos pendientes, ¿no? Preferían Sí, ellos trabajar así. Parecía que les daba más resultado en vez de cuestionar o invertir las sesiones que quedaban del proceso en evaluar la... en ver qué había detrás o qué sucedía. Ajá, sí, sí, sí. Eh, O en que desafiar la idea de la familia. Sí, un poco porque también lo que estábamos platicando antes de iniciar esta transmisión,
era los tipos de cliente de un proceso de psicoterapia y habíamos hablado de que el cliente comprador era el más ideal. Y creo que aunque no mencionan esto que Esa estábamos clasificación. discutiendo de Steve DeShazer, finalmente el grupo de Milán se da cuenta cuando ya no eran compradores. Y entonces preferían mejor, paradójicamente, volverse el equipo terapéutico los compradores de la mejoría y Ajá. dejar pendientes las sesiones que habían sobrado, ¿no? Sí, Como que claro. todo aquí es estrategia. Ajá, es una estrategia. A mí me gustaría eh, desmenuzar un poquito cuál es la lógica de esa estrategia. Ajá, Y creo que ya lo has tocado con ese comentario que haces. ajá, Es cuando hay una mejoría, es decir, cuando la familia te presenta una mejoría, el- un, un círculo vicioso al que se puede enfrentar el profesional, sería a la hora de mostrarse suspicaz sobre esa mejoría, caer en la pauta del acusador ujú, acusado, ¿no? ujú, Entonces, entre más quieres investigar si realmente es una mejoría, la familia más eh, te va a esconder la verdad, ¿no? ujú. Entre comillas. Sí, sí, claro. Y ahí entran en un proceso que se puede hacer interminable. Sí, 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 una pauta problemática, Ajá, un patrón problemático. sí, Entonces, yo diría, la estrategia tiene que ver con prevenir ujú, esa pauta, ese círculo vicioso, por un lado. Pero por otro lado, es llevar hasta las últimas consecuencias la estrategia primaria del proceso terapéutico en el grupo de Milán, que la ajá, propuesta es la connotación positiva. Es decir, si tú estás connotando positivamente el síntoma, este, vas a parecer o vas a comportarte de manera incongruente si desafías la mejoría que te presenta la familia, por porque más sospechosa que sea, ¿no? ellos dicen que la familia, dice, pueden hacernos caer en la trampa de abrir una discusión acerca de nuestras dudas u objeciones que serían pronto descalificadas por ellos. Sí, claro, claro. Es decir, el hecho de que la familia diga, ya estamos todos bien, lo ven como una trampa en la cual no debes de caer. Que Sí, también es interesante la manera en cómo ellos describen los procesos de terapia familiar porque sí dan a entender que la familia te pone muchas trampas, ¿no? Y por eso ajá. nos toca luego ver familias que han pasado con muchos terapeutas que cayeron en esas trampas y que se convirtieron en parte del problema. Y dice, pero los terapeutas insisten en basar su decisión de dar de alta a la familia Ujú. simple y crípticamente en la satisfacción expresada por la familia. De tal manera la familia se encuentra atrapada en la trampa paradójica de ser designada como la iniciadora de una decisión que en realidad es tomada por los terapeutas. Sí. Yo ahí haría la comparación Ujú, con otra ruta. Bueno, yo veo que esa es una ruta, es decir, ellos aceptaban la mejoría ujú, y daban el alta en el proceso terapéutico y dejaban la cita abierta. ujú. Esto les permitía después recuperar o rescatar a la familia una vez que la familia tomara la decisión, es decir, les devolvían la responsabilidad Sí, porque fíjate, a los dice, familiares, ¿no? aún concluyendo la terapia, en algunos casos fijamos una cita telefónica o Ajá. una sesión Ujú. para pocos meses más adelante con el objeto de recibir noticias y hacer un balance global. De esta manera mantenemos a la familia en terapia, mientras implícitamente comunicamos la persistencia de nuestro interés y de nuestra disponibilidad. Ujú. Si realmente el terapeuta no desaparece del todo. Que realmente no es una alta total, Ajá, exacto. es más bien lo que yo podría llamar una segunda ruta, que es
es la ruta de prevención de recaídas. Ujú. Es decir, lo que hacen es una llamada telefónica que tiene como objetivo dar mantenimiento al proceso de cambio. Es Ajá. decir, es una prevención de recaídas. Entonces creo que aunque no lo mencionan ahí, la estrategia contempla una etapa de mantenimiento de los cambios. Sí, exacto. Y fíjate que aquí mencionan algo interesante cuando los padres de un niño sintomático te refieren en alguna sesión que el niño ya no tiene ningún problema. Dice, a veces en Ajá. tales casos, si se obtiene rápidamente la desaparición del síntoma en el chico, los padres aluden casi de inmediato a su intención de abandonar la terapia. Fíjate, cuando yo escucho comentarios como híjole, la verdad es que estuve a punto de no venir hoy porque tuve un día muy complicado, pero aquí estoy. Y que entonces tú ya ves como que en ese momento de la terapia ya el paciente tiene otros problemas u otras prioridades Ajá. que ya son distintas a las que tenía cuando inició el proceso. Cuando yo ya veo eso, que es interesante que hagan esos comentarios porque sobre todo en terapia individual es muy frecuente eso, ay, hoy no iba a venir, pero pues al final me las arreglé y aquí estoy. Ujú. Este, yo les pregunto, bueno, ¿y si te diera de alta hoy? ¿Qué pasaría? Y a veces me han contestado, me daría mucho gusto. Incluso una vez una paciente me dijo, lloraría de alegría, porque ella venía de procesos muy largos y siempre sentía como que nunca, O que concluya sí, como que un proceso. nunca estaba lo suficientemente bien para que el terapeuta le dijeran, pues ya estás dada de alta, eh, tu vida no es perfecta, vas a vivir las miserias de la vida cotidiana, pero ya no necesitas ayuda profesional, porque incluso ya dudaste en venir, ¿no? Sí, sí, claro. Y parece ser que a lo mejor esa mejoría que todavía haría falta para que un terapeuta muy obsesivo dijera, no, ya estás dada de alta oficialmente, esa mejoría se puede lograr cuando el terapeuta da el alta un poco prematuramente, Ajá. porque el paciente se siente mejor, siente que ha avanzado, recupera su confianza, su optimismo, Sí. cambia su óptica de muchas cosas que está viviendo en ese momento. Y a veces también cuando hay la preocupación de que los síntomas se vuelvan a intensificar o si ya han desaparecido se presenten, pues sí dejo la cita abierta o lo manejo como unas vacaciones. ¿Cómo ves si tomamos unas vacaciones de la terapia? Hacemos Este, una pausa. sí, hasta como un experimento para ver cómo te va, no sé, 3 meses sin terapia y hacemos un balance y vamos viendo. Y a veces lo aceptan, ¿no? Y se van y a veces ya no regresan, ya no, esa cita que se programó varios meses ya no se utilizó. Sí, 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 claro. Pero mira, ahí la estrategia también es una ilusión de alternativas, Ajá, porque tú estás diciendo, bueno, pueden ser dos cosas las que pueden ocurrir. La primera sería que tú siguieras mejorando y eso está fabuloso. ujú, Y la segunda que también sería bueno es que tuvieras unos pasos para atrás que te permitieran volver a la terapia y también sería muy bueno ajá, porque este, trabajarías en lo que hizo falta de trabajar en el proceso terapéutico. ajá. Que también eso es una prueba para la flexibilidad del terapeuta y su capacidad para llevar un modelo que no sea rígido, que sea flexible, y que se vaya ajustando a los tiempos de la familia. Sí, sí, claro. Y que te permita confiar también en los recursos que tiene la familia. Sí, aún digamos si el terapeuta se queda desconfiado de esa mejoría aparente, pues al menos sí tiene que confiar en que la familia puede movilizar recursos a su favor y resolver problemas sin sus intervenciones. Sí, claro. Yo pienso que la estrategia llevada al extremo, esta técnica llevada al extremo sería el darlos de alta en la primera sesión. Sí, Es decir, claro. una terapia de sesión única. Ajá. Eh, que Sería incluso, la idea de esta idea llevada al extremo. sí, y que es válido. Ajá. Es un poco perturbador porque la familia no se espera eso.
Sin embargo, pues muchas cosas que la familia no se espera suceden en terapia. Pero me ha tocado ver familias de niños que han ido mejorando antes de llegar a la primera cita y Ajá, sí, efectivamente los doy de alta, ¿no? en la Sí, primera ajá, sesión, sí, en la primera cita, sí. con cita abierta y se vuelve un proceso de una sola sesión. O hay casos en donde no llegaron a tu consulta, Ajá, exacto, porque mejoraron lo suficiente como para ya no necesitar venir. exacto. Que creo que ya hemos platicado del cuento del Mago de Oz. ¿No hemos platicado del Mago de Oz? No sé, no me acuerdo. ¿No? De No me acuerdo. cómo los personajes del Mago de Oz van en busca del mago y cada uno trata o tiene como una petición o algo que le va a pedir al Mago de Oz. Ah, ok, sí, El claro. espantapájaros creo que quiere un corazón, el león quiere valentía, el hombre de acero quería inteligencia o no me acuerdo. Pero el chiste es que ese camino para llegar al Mago de Oz es tan tortuoso y los obliga a echar mano de sus propios recursos que ellos sin darse cuenta cuando llegan con el Mago de Oz, pues resulta que el león ya era valiente y el espantapájaros Ajá. ya tenía un corazón. Es decir, que realmente esos personajes en el camino obtuvieron lo que necesitaban y ya no se lo tuvieron que pedir al que Ah, claro. otorgaba esas dádivas, ¿no? Entonces creo que es lo que menciona Jay Haley cuando habla de familias que están en una lista de espera para un proceso de Ah, es lo terapia que te iba a decir, y sí. van mejorando con el tiempo, porque la actitud de la familia que va a entrar a un proceso de terapia familiar cambia desde el momento en que han decidido entrar en el proceso. De manera que el proceso ya se echó a andar. Y a veces a ti ya nada más te toca despedirlos, ¿no? Sí, sí, claro. Recuerdo otro artículo de Jay Haley que se llama En defensa de la terapia infantil. Así me lo habías comentado. Ahí menciona que entre otras ventajas del proceso de terapia de juego o de terapia infantil de formato individual es el camino de la casa al consultorio. Ajá. Alguien tiene que acompañar al niño, generalmente son los padres, y él dice, ese camino en donde ellos van charlando y conviviendo de una manera diferente, Sobre todo en ciudades sobre grandes. todo, sí, sobre todo Como, en ciudades como ajá. Guadalajara, que Que ahorita uno de nuestros asistentes dice que hizo una hora, de trayecto al consultorio, entonces, no en menos de 1 kilómetro. Oh, ok. entonces, él dice, eso ya es terapéutico, porque las familias están conviviendo de una manera diferente. Ajá. Y si a la salida de la terapia se van a comer un elote juntos o a cenar unos tacos, pues ahí le agregamos otro plus a la relación, Ajá. entre otras ventajas que tiene el proceso individual de terapia de juego en un niño, ¿no? Que igual y sería bueno que el consultorio de un terapeuta familiar estuviera cerca de un De un puesto puesto de de tacos. tacos. Sí, sí Ajá. puede O ser. lugares como familiares para ir a comer, para pasar un buen momento familiar, ¿no? Sería como estratégico también la ubicación del Sí, consultorio. ya si no vienen a terapia que puedan ir a comer tacos, ¿no? Ajá, sí. Ok, ok, muy bien. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo, ya ves que el tiempo vuela Sí, ya cuando hacemos estamos. transmisiones. ¿Algo más que quieras comentar, Emanuel, sobre No, pues creo que este tema? son eh, estrategias eh, que en su tiempo fueron innovadoras y que después otros modelos de terapia las fueron incorporando eh, a sus esquemas. Ajá. Entonces yo creo que esta en particular nos ayuda a reflexionar mucho sobre el proceso de terminación de nuestros procesos terapéuticos, ¿no? Y también es bueno que los Digo, la terapeutas etapa de de terminación. otras escuelas estén conscientes de que los terapeutas familiares hacemos muchas estrategias y que a veces como se lee la terapia familiar desde otra óptica,
es como de que, qué mal terapeuta, que el niño todavía tenía síntomas y los dio de alta. No, es que todo es estrategia. Ajá, sí, claro. O sea, no es descuido o inocencia. El terapeuta en realidad ve más elementos del sistema que lo que ven terapeutas de otras epistemologías, ¿no? Pero si está actuando de una manera que a lo mejor no se entiende bien o se le deja ver como incompetente o poco hábil, pues realmente hay que pensar en si eso es una estrategia para ayudar a la familia. Sí, sí, claro. Me hace pensar también sobre cuando estamos colaborando con algún caso que nos deriva a una escuela o Ajá, algún otra institución, eh, y que al ver esas estrategias de manera superficial no pudiera entender la lógica. Entonces yo creo que ahí también es el profesional, el terapeuta familiar, el que debe incluir en su plan de intervención a la institución claro. o a la escuela, ¿no? Ujú. En una estrategia que Ruperto Charles, un maestro que tuve, le llama educar al derivante. Si la persona que te va a derivar o a tu cliente, lo tienes que educar, Ujú. es decir, le tienes que informar la manera en que trabajas, o por lo menos explicar la lógica de sus intervenciones, Sí, claro. ¿sí? En la medida de lo posible, o si no, incluirlo en el plan de tratamiento. Sí. ¿Sí? Bueno, pues nos despedimos, Emanuel. En la siguiente charla, que va a ser en 2 semanas, vamos a revisar el capítulo 13, cómo recuperar a los ausentes, que es uno de mis capítulos favoritos. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuál era tu Este, cómo capítulo recuperar a favorito? los ausentes. Ok, Entonces lo muy bien, revisamos, ¿sí? perfecto. Bueno, pues entonces sigan leyendo paradoja y contraparadoja. Sí, nos vemos. Gracias.